Cada día enfrentamos desafíos que prueban nuestra resiliencia y moldean nuestro carácter. ¿Cómo podemos manejar estos retos con sabiduría y crecer a partir de ellos? Pero antes de revelarte estos secretos, te invito a suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras valiosas guías y consejos que te servirán bastante en tu día a día. En el vertiginoso ritmo de la vida moderna, encontrar momentos de paz y claridad puede parecer una tarea hercúlea. Las preocupaciones diarias, las expectativas externas y la búsqueda constante de validación pueden dejarte sintiéndote agotado y desorientado. Aquí es donde la filosofía estoica puede ofrecer un faro de esperanza, una guía práctica para el desarrollo personal que puede transformar tu vida de maneras profundas y significativas. La tranquilidad interna. El punto de partida. El primer paso en este camino es reconocer la importancia de la tranquilidad interna. Vivimos en un mundo donde el ruido externo y las distracciones son constantes, y es fácil perder de vista lo que realmente importa. La filosofía estoica nos enseña a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y a dejar ir aquello que no lo está. Esta distinción es crucial para alcanzar una paz duradera y una mente clara. Imagina que estás en medio de una tormenta, con vientos huracanados y lluvia torrencial. La tranquilidad interna es como encontrar un refugio seguro donde puedes escuchar tus propios pensamientos y sentimientos sin ser arrastrado por la tempestad exterior. Esta práctica te permite tomar decisiones más sabias y vivir una vida más alineada con tus valores. El valor del autoconocimiento. El autoconocimiento es una piedra angular del desarrollo personal. Los estoicos creían que, para vivir una vida plena, primero debemos conocernos a nosotros mismos. Esto implica una introspección honesta y profunda, un examen de nuestras fortalezas y debilidades, y un reconocimiento de nuestras emociones y motivaciones. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa que para transformar tu vida, debes empezar por transformar tu mente. Reflexiona sobre tus pensamientos diarios. ¿Son constructivos y positivos o te arrastran hacia la negatividad y el miedo? Al tomar conciencia de tus patrones mentales, puedes empezar a cambiar aquellos que no te sirven y cultivar una mentalidad más saludable y empoderadora. La práctica del autocontrol. El autocontrol es esencial en el camino del desarrollo personal. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, mantener el enfoque en tus objetivos y valores puede ser un desafío. La filosofía estoica enfatiza la importancia de la disciplina y el autocontrol como herramientas para alcanzar la verdadera libertad y la satisfacción personal. El autocontrol no se trata de reprimir tus deseos o emociones, sino de gestionarlos de manera que no dominen tu vida. Los estoicos proponían técnicas como la visualización negativa, que consiste en imaginar escenarios adversos para prepararte mentalmente y valorar más lo que tienes. Al practicar el autocontrol, aprendes a responder a las situaciones con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente, lo que te permite tomar decisiones más alineadas con tus valores y metas a largo plazo. La resiliencia ante la adversidad. La vida está llena de desafíos y contratiempos, y la forma en que respondemos a ellos
determina en gran medida nuestro crecimiento y desarrollo personal. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las dificultades y seguir adelante con determinación y esperanza. La filosofía estoica nos proporciona herramientas prácticas para desarrollar esta resiliencia. Epicteto, otro gran filósofo estoico, enseñaba que no son los eventos en sí mismos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Esto significa que tienes el poder de cambiar tu perspectiva y encontrar oportunidades de crecimiento en medio de las dificultades. Practicar la resiliencia implica aceptar la adversidad como parte de la vida y usarla como una oportunidad para fortalecerte y aprender. Cada desafío superado te hace más fuerte y más preparado para enfrentar futuros obstáculos. La importancia de los valores. Vivir una vida alineada con tus valores es fundamental para el desarrollo personal. Los estoicos creían que la virtud es el camino hacia la felicidad verdadera y duradera. Esto implica actuar con integridad, justicia, valentía y sabiduría en todas las áreas de tu vida. Pregúntate a ti mismo, ¿cuáles son los valores que guían mis acciones? ¿Estoy viviendo de acuerdo con ellos? La claridad sobre tus valores te proporciona un norte en momentos de incertidumbre y te ayuda a tomar decisiones coherentes con tu propósito de vida. Alinear tus acciones con tus valores te permite vivir con autenticidad y paz interior, sabiendo que estás siendo fiel a ti mismo. La práctica del desapego. El desapego es otro concepto central en la filosofía estoica. No se trata de ser indiferente o apático, sino de liberar el apego emocional a las cosas que están fuera de tu control. Esto incluye tanto los éxitos como los fracasos, las posesiones materiales y las opiniones de los demás. El desapego te permite vivir con mayor libertad y tranquilidad, ya que no dependes de factores externos para tu bienestar. Practicar el desapego no significa que no debas disfrutar de las cosas buenas de la vida, sino que debes ser consciente de que tu felicidad no depende de ellas. Esta perspectiva te ayuda a enfrentar la vida con una mente abierta y un corazón sereno, preparado para aceptar lo que venga con ecuanimidad. La conexión con los demás. El desarrollo personal no ocurre en el vacío. Las relaciones que construyes y las personas con las que te rodeas tienen un impacto significativo en tu crecimiento. Los estoicos valoraban profundamente la conexión humana y la importancia de contribuir al bienestar de los demás. Piensa en tus relaciones. ¿Son fuentes de apoyo y crecimiento o te arrastran hacia la negatividad? Cultivar relaciones saludables basadas en el respeto mutuo y el apoyo puede enriquecer tu vida de manera profunda. Además, practicar la empatía y la compasión hacia los demás no solo fortalece tus vínculos, sino que también te ayuda a desarrollar una mayor comprensión y aceptación de ti mismo. La búsqueda de la sabiduría. La sabiduría es el objetivo final de la filosofía estoica. No se trata de acumular conocimientos, sino de aplicar ese conocimiento en la vida diaria, de manera que te permita vivir de acuerdo con tus valores y alcanzar la verdadera felicidad. La sabiduría estoica implica una comprensión profunda de la naturaleza humana y del mundo, y un compromiso constante con la mejora personal. Para buscar la sabiduría, es importante cultivar una mente abierta y curiosa, estar dispuesto a aprender de cada experiencia y mantener un espíritu de humildad y gratitud. Al hacerlo, no solo te enriqueces a ti mismo, sino que también te conviertes
en una fuente de inspiración y guía para los demás. La importancia de la atención plena. La atención plena, o mindfulness, es una práctica que ha ganado popularidad en los últimos años, y sus raíces se encuentran profundamente arraigadas en la filosofía estoica. La atención plena implica estar completamente presente en el momento, sin juicio ni distracción, y es una herramienta poderosa para el desarrollo personal. Cuando practicas la atención plena, te das la oportunidad de observar tus pensamientos y emociones sin dejarte llevar por ellos. Esto te permite responder a las situaciones de manera más consciente y deliberada, en lugar de reaccionar impulsivamente. En el contexto estoico, la atención plena te ayuda a mantenerte centrado en lo que puedes controlar y a aceptar con serenidad lo que no puedes cambiar. La disciplina y el hábito. La disciplina es una cualidad central en la filosofía estoica y es fundamental para el desarrollo personal. Sin disciplina, es difícil mantener un enfoque constante en tus objetivos y valores. Los estoicos practicaban la autodisciplina en todas las áreas de sus vidas, desde sus rutinas diarias hasta sus respuestas emocionales. Desarrollar hábitos positivos es una forma efectiva de cultivar la disciplina. Al establecer rutinas que refuercen tus valores y metas, puedes crear una estructura que te apoye en tu camino de crecimiento personal. Estos hábitos pueden incluir prácticas diarias como la meditación, el ejercicio, la lectura y la reflexión, todas ellas diseñadas para fortalecer tu mente y cuerpo. La gratitud, como práctica diaria. La gratitud es otra práctica esencial en el estoicismo que puede transformar tu perspectiva y tu vida. Los estoicos recomendaban tomarse el tiempo cada día para reflexionar sobre las cosas por las que están agradecidos. Esta práctica no solo te ayuda a enfocarte en lo positivo, sino que también cultiva una actitud de apreciación y satisfacción. Practicar la gratitud puede ser tan simple como escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Esta sencilla actividad puede cambiar tu enfoque de lo que falta en tu vida a lo que ya tienes, promoviendo un sentido de plenitud y contento. La gratitud también fortalece tus relaciones al ayudarte a reconocer y valorar a las personas y experiencias que enriquecen tu vida. Enfrentar los miedos y la ansiedad. El miedo y la ansiedad son emociones comunes que pueden impedir tu desarrollo personal si no se manejan adecuadamente. La filosofía estoica ofrece estrategias efectivas para enfrentar y superar estos sentimientos. Una de las técnicas más poderosas es la visualización negativa, que implica imaginar los peores escenarios posibles y prepararte mentalmente para ellos. Esta práctica te ayuda a reducir el miedo y la ansiedad al enfrentarte a tus miedos de frente, en lugar de evitarlos. Al contemplar lo peor que podría suceder y aceptar que podrías manejarlo, reduces el poder que estos miedos tienen sobre ti. También te permite planificar mejor y desarrollar estrategias para enfrentar los desafíos con más confianza y calma. La fuerza de la comunidad. Aunque el desarrollo personal es un viaje individual, no significa que debas hacerlo solo. Los estoicos valoraban la comunidad y las relaciones sociales, reconociendo que el apoyo mutuo es fundamental para el crecimiento personal. Rodearte de personas que comparten tus valores y objetivos puede proporcionarte el apoyo, la inspiración y la motivación que necesitas para seguir adelante. Busca formar parte de comunidades que te apoyen en tu camino de desarrollo personal. Esto puede incluir
grupos de estudio de filosofía, clubes de lectura o cualquier comunidad que promueva el crecimiento y el aprendizaje, la reflexión y la autoevaluación. La reflexión regular es una práctica fundamental para el desarrollo personal en el estoicismo. Tomarte el tiempo para revisar tus acciones, pensamientos y emociones te permite aprender de tus experiencias y ajustar tu comportamiento para alinearte mejor con tus valores. Los estoicos recomendaban la autoevaluación diaria como una herramienta para el crecimiento continuo. Puedes empezar por hacer un hábito de reflexionar al final de cada día. Pregúntate qué hiciste bien, qué podrías haber hecho mejor y cómo puedes mejorar mañana. Esta práctica no solo te ayuda a identificar áreas de mejora, sino que también te permite reconocer y celebrar tus logros, reforzando tu sentido de progreso y autoconfianza. La virtud como meta suprema. En el estoicismo, la virtud es la meta suprema y la clave para una vida plena y feliz. Vivir virtuosamente significa actuar con sabiduría, justicia, valentía y moderación en todas las situaciones. Es un estándar alto, pero al esforzarte por vivir de acuerdo con estos principios, te conviertes en la mejor versión de ti mismo. La virtud no es solo un concepto abstracto, sino una guía práctica para tus acciones diarias. En cada decisión que tomes, pregúntate si estás actuando de manera sabia, justa, valiente y moderada. Esta práctica te ayudará a mantenerte en el camino correcto y a tomar decisiones que reflejen tus valores más profundos. La aceptación del cambio. El cambio es una constante en la vida y aprender a aceptarlo es crucial para el desarrollo personal. Los estoicos enseñaban que debemos aceptar el cambio como parte natural de la vida y no resistirnos a él. La resistencia al cambio solo crea sufrimiento y frustración, mientras que la aceptación nos permite adaptarnos y crecer. Practicar la aceptación no significa resignarse a las circunstancias adversas, sino reconocer que el cambio es inevitable y encontrar maneras de prosperar a pesar de él. Esto te permite ser más flexible y resiliente y te ayuda a encontrar oportunidades de crecimiento incluso en los momentos de incertidumbre y desafío. La alegría en la sencillez. Finalmente, los estoicos nos enseñan a encontrar alegría en la sencillez y a apreciar las cosas simples de la vida. En un mundo que a menudo valora la acumulación de bienes materiales y logros externos, la filosofía estoica nos recuerda que la verdadera felicidad proviene de la gratitud por lo que ya tenemos y la apreciación de las pequeñas cosas. Practicar la alegría en la sencillez implica ser consciente de los momentos de felicidad cotidiana, una conversación significativa, un paseo por la naturaleza o simplemente el disfrute de un buen libro. Al cultivar una actitud de aprecio por lo simple, puedes encontrar una fuente constante de alegría y satisfacción en tu vida diaria. El poder de la meditación y la reflexión. La meditación y la reflexión son herramientas poderosas en la filosofía estoica para el desarrollo personal. Estas prácticas te permiten centrarte, calmar la mente y ganar claridad sobre tus pensamientos y emociones. La meditación estoica no es necesariamente sentarse en silencio con los ojos cerrados, sino un proceso de reflexión activa sobre tus acciones, pensamientos y comportamientos. Empieza cada día con un momento de reflexión. Pregúntate qué tipo de persona quieres ser y cómo puedes actuar de acuerdo con tus valores. Al final del día,
reflexiona sobre tus acciones. ¿Has vivido de acuerdo con tus principios? ¿Qué podrías mejorar? Esta práctica diaria de autoevaluación y ajuste te ayuda a crecer continuamente y a mantenerte en el camino correcto. La sabiduría de la impermanencia. La filosofía estoica nos recuerda que todo en la vida es transitorio. Las cosas cambian, las personas vienen y van, y nada permanece igual para siempre. Esta impermanencia puede ser una fuente de ansiedad si te aferras a la idea de permanencia, pero también puede ser una fuente de liberación. Aceptar la impermanencia te permite vivir con menos miedo y más libertad. Sabes que los momentos difíciles pasarán y que las cosas buenas deben ser apreciadas mientras duran. Esta perspectiva te ayuda a soltar el apego y a vivir más plenamente en el presente. Cada momento se convierte en una oportunidad para vivir con gratitud y propósito, sabiendo que es único e irrepetible. No se trata de ser perfecto, sino de esforzarte constantemente por actuar de acuerdo con tus creencias más profundas. La integridad personal. La integridad es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Vivir con integridad significa ser fiel a tus valores y principios en todas las circunstancias. Es un compromiso contigo mismo de vivir con honestidad, justicia y responsabilidad. Al cultivar la integridad, te conviertes en un modelo a seguir para los demás y construyes una vida de la que puedes estar orgulloso. La serenidad en la adversidad. Los estoicos eran conocidos por su capacidad para mantener la calma y la serenidad en medio de las dificultades. Esta fortaleza interna proviene de la comprensión de que la adversidad es una parte inevitable de la vida y que cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecerse. Cuando enfrentas dificultades, pregúntate qué puedes aprender de la situación. ¿Cómo puedes usar este desafío para desarrollar tus habilidades y carácter? Esta perspectiva te permite enfrentar la adversidad con una actitud positiva y constructiva, en lugar de verte abrumado por ella. La conexión humana es esencial para el bienestar emocional y el crecimiento personal. Rodearte de personas que te apoyen y compartan tus valores puede enriquecer tu vida de maneras profundas. Busca formar parte de comunidades que te inspiren y te desafíen a ser mejor. Participa en grupos de discusión, talleres o actividades que promuevan el crecimiento personal y la reflexión. La interacción con otros te proporciona nuevas perspectivas y te ayuda a ver tus propios desafíos desde diferentes ángulos. El desarrollo personal es un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. La filosofía estoica ofrece un camino claro y práctico para navegar este viaje con sabiduría y propósito. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para crecer y mejorar. Al aplicar los principios estoicos en tu vida diaria, puedes encontrar la paz y la claridad que buscas y vivir una vida plena y significativa. Espero que el mensaje de hoy te haya gustado y gracias por acompañarnos en esta jornada de descubrimiento y crecimiento. Si te ha inspirado lo que hemos explorado hoy, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo contenido que enriquezca tu vida. Además, te animo a dejar tus comentarios abajo. Recuerda que todos los puntos de vista suman y nos fortalecen en nuestra búsqueda de la sabiduría.
Hasta la próxima. Sigue cultivando la fortaleza interna que todos llevamos dentro. Nos vemos en el siguiente video.